Pero lo cierto es que es bastante común en todos los países del mundo, sí, que haya una suerte como de tensión entre Hacienda y el Banco Central. And now for something completely different. Bienvenidos a El Circo de la Deuda Flotante del Economista del Medio. Con Fonsi como el cheto de la banca extranjera, Fede como Arnoldo con pelada, y Mariu como Heidi emponchada. Invitados especiales, la banda de marxistas residuales de Kicillof. Y como dijo el general Mauricio, se acabó la joda para todo el mundo. O sea, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Economista del Medio. ¿Cómo andan? ¿Todo lindo por ahí? Mi nombre es Gabriel y hoy tenemos una nueva emisión de un programa que ya parece repetido. Parece que todas las semanas o cada 2 o 3 semanas siempre hago lo mismo, siempre hablo del mismo tema. Pero hoy creo que es fundamental hablarlo porque vamos a darle otra arista al problema fiscal en la Argentina. Sí, por eso este programa se llama El Circo de la Deuda Flotante del Economista del Medio. Pero, a ver, las cosas no están cambiando en la Argentina. Uno dice, bueno, cambiamos, perfecto, así que lindo. Subió Macri, pusieron al mejor equipo en los últimos 50 años, pero en términos fiscales seguimos igual que siempre. El Estado está gastando como loco. Y lo que hicimos que eso sí, me parece muy correcto, y aquí viene también el gran acierto del gobierno de Mauricio Macri, es tener un banco central que se le plantó al sector público y le dijo, en particular al Tesoro Nacional, le dijo, yo no te voy a pasar más pesos porque obviamente cuando monetizamos el déficit fiscal, esto genera inflación y acá en la Argentina hay que bajar los impuestos, y como dijo el Fede Sturzenegger, nuestro Arnoldo, mira, la forma fácil de bajar los impuestos es bajar la inflación. Perfecto, bueno, vamos a combatirla. Ahora me parece perfecto, yo quiero que sepan que desde este podcast apoyamos 100% la función del Banco Central actual. Piensen que venimos de un Banco Central que destruía sistemáticamente el valor de la moneda y ahora tenemos unos tipos que por fin se dijeron, bueno, vamos a cuidar el valor del peso y vamos a aplicar una de las cosas que es state of the art en lo que es política económica en el mundo, que son las metas de inflación. Que, a ver, para la Argentina parecen algo así super novelty, super nuevo, pero la realidad es que en el mundo hace más de 20 años se vienen aplicando en un montón de países con mucho éxito. Pero ¿por qué Argentina, y yo con esto ya a título personal considero que puede fallar? Me acuerdo que estos últimos días estuve escuchando muchas conferencias de Federico Sturzenegger donde él habla en que todos los países donde se impusieron las metas de inflación han sido casos exitosos, ¿no? Como que no hay problemas. O sea, hacer esto es receta, condición necesaria y suficiente para el éxito. Pero como en la Argentina siempre es un caso particular de que todos los planes de estabilización y ajuste y demás tienden a ir mal en el largo plazo, creo particularmente de que podemos estar hablando nuevamente de un problema. Pero vamos un poquito para atrás. Hoy la Argentina volvió a los mercados internacionales en Europa. Hace un par de semanas nos habían dicho desde el Ministerio de Hacienda que la Argentina no necesitaba más plata, se iba a retirar del mercado internacional. Titular de ámbito del día de la fecha, Argentina volvió al mercado europeo, colocó bonos por 2.500 millones de euros a tasas de hasta 5%. Bueno, cuando mira el acumulado anual total, acá tengo un lindo cuadrito de la gente de Research for Traders, la Argentina colocó en el año ya, desde que salió del default, 32.700 millones de dólares. Obviamente que no solamente está el Tesoro Nacional, están las provincias, viva la Pepa, con las provincias van emiten, Chubut, ¿qué más tenemos por Casa Alta? Córdoba, Mendoza, Entre Ríos va a salir a emitir la semana que viene, tengo entendido.
Las empresas también salen y piden millones y millones de dólares, nadie se pregunta por qué. Pero acá, porque de última las empresas está perfecto que se endeuden, porque supuestamente tienen proyectos rentables, y si el día de mañana esos proyectos no funcionan y no les van a llevar al Estado de que les nacionalice las deudas, pagarían la culpa de tener sus proyecciones de proyectos de inversión mal hechas. En cambio, el Estado es algo permanente, los países no quiebran, como dijo Krugman, y acá la realidad es otra. Pero ¿qué pasa? ¿Los países no quiebran? No. Los políticos no quiebran. A la gente después que tiene que bancar el ajuste, que tarde o temprano se va a tener que hacer en la Argentina, esa es la gente que le va a pasar mal. Y a ver, porque acá la cuestión es la siguiente, ¿no? Inclusive, a ver, ¿cómo te lo podemos poner? Este podcast está del mismo lado de lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cosa que para cuando yo estudiaba me parecía inaudito, ¿entendés? Eran, ¿viste? Como... Pero hoy en día la sinceridad con la cual los tipos están diciendo que la Argentina necesita hacer un ajuste fiscal es la misma sinceridad con la cual yo trato de comunicarles a ustedes que lo que está haciendo Prat Gay en el Ministerio de Hacienda ya no es algo que, bueno, vamos a dar un tiempito para... Pero es un desastre. Es un desastre. Macho, mucho agradablismo, pero nos llenaste de deuda hasta la teta. Este es un problema. A ver, las estimaciones del fondo dicen que la deuda del gobierno central en la Argentina está aproximadamente en el 50% del producto. Perfecto. Pero hace una semana me dijiste que, o hace un mes, me dijiste que no íbamos a ir más a los mercados internacionales. Estás metiendo deuda todo el tiempo. ¿Cuál es el problema acá? Y acá va algo que yo estuve chusmeando un poquito y me interesé porque pensé estas semanas, a ver qué puedo volver un poquito a la teoría, de hacer los programas así un poquito más de macro explicada y no tanto coyunturales, de decirle, bueno, los datos son estos y que pin, que pan, ¿viste? Como me gustó decir la semana pasada cuando me escuchaba el audio, me escuché y dije varias veces eso. Anda a saber por qué, no lo sé. Pero, a ver, generalmente cuando se aplica un programa de metas de inflación, es condición necesaria y suficiente para el éxito del mismo que el sector público, por el lado del gasto público, es decir, el Tesoro o la Hacienda o Economía, también se ordene. Es decir, que haya concordancia entre la política monetaria y la política fiscal. Generalmente toda la literatura, cuando tratan de hablar de estos temas, enfocan mucho al problema de credibilidad que puede tener un banco central si tiene un sector público que está gastando de más. Porque ¿qué pasa? Hoy en día, bueno, perfecto, ¿no? El sector público está gastando de más, qué sé yo, bla, bla, bla. El Banco Central tiene una política de meta de inflación. Es decir, como dijo en palabras Tusener el otro día, cuando la economía viene blandita, aflojamos la política monetaria, cuando la economía viene muy fuerte, endurecemos la política monetaria. Perfecto, hasta ahí. Pero para eso, y para que la gente te siga, tenés que generar credibilidad en la gente. La gente tiene que creer que el año que viene la inflación va a estar entre 12 y 17. Cuando no te creen, es un problema. ¿Y por qué no te pueden creer? Ponele que tenés un gobierno que está gastando de más. Entonces el ministro de Economía se cruza la calle o camina un par de cuadras en nuestro caso. Ahí pasa Plaza de Mayo. La gente lo putea, le dice, y acordate que sos pup y esas cosas. Porque, como él siempre dice, siempre juegan con su apellido. Va hasta el Banco Central y le dice al chabón, mira, yo deuda no puedo pedir. Así que, mira, pelado, tirame unos mangos. Después cuando tiras unos mangos, volvés al problema anterior que teníamos entre Kicillof y Vanoli, ¿no? Monetización del déficit. Entonces, toda la literatura tradicional sobre los problemas de coordinación de las políticas económicas, en particular la moneda y el fisco, pasan por eso, por esta cuestión de que el Banco Central no es creíble cuando el sector público gasta de más. ¿Por qué? Porque en algún momento van a abusar del señoriaje, van a generar inflación y con eso van a repagar la suba de los impuestos que están atados de la mano. La inflación, por ejemplo, el IVA, sube porque sube la actividad económica, entonces la gente compra más cosas, pero también porque los precios suben. Entonces, ¿qué pasa? Si licuamos el día de mañana la deuda con inflación y, bueno, listo, bárbaro, perfecto. Entonces el Banco Central deja de ser creíble en el fondo, ¿no? En su política monetaria. Y tal diablo todas las cuestiones de la meta de inflación y todo lo importante que era, la credibilidad se desaparece completamente. Pero bueno, esta es lo que sería el conocimiento tradicional, ¿no? El mainstream, siempre cuando vos agarras un paper te hablan de esas cuestiones. Pero ¿qué pasa? La Argentina es una economía chica y abierta. Bueno, por lo menos está en camino de ser abierta. Entonces, por lo menos sí, está abierta en un lado. Sí, la cuenta de capital ahora la abrimos como loco. Venga, por acá los dólares, pedimos. Acá está la cuestión, ¿no? Un país como la Argentina, cuando de repente tiene un flujo de capitales tan fuerte, ¿no? Que va para el lado de la deuda, puede tener problemas también. Y acá, esto es muy interesante, ¿no? Acá se abren dos ramas. Yo estuve chusmeando un paper de Olivier Blanchard,
Tipo que no anda con chiquitas, un gran economista, pues pueden googlearlo, estuvo en lugares grosos. No vamos a entrar más en detalles sobre su vida, sino vamos a decir lo que trabaja en este paper. Entonces el tipo estudia un poco lo que pasó en Brasil a principios de este nuevo milenio, ¿no? De 2000 para acá. Y él dice básicamente que Brasil era un problema porque puso metas de inflación para combatir la inflación, valga la redundancia, pero que, bueno, a ver, había unas cuestiones con la deuda que estaban complicadas. Brasil era un país que tenía el déficit, el sector público muy endeudado, con deuda en moneda extranjera, qué sé yo. Entonces se generaba, ¿viste? Ante cualquier crisis de confianza, ¿viste? Había una reversión de capitales, había presión sobre la moneda, sobre el real, entonces se devaluaba. Entonces, como se devaluaba el real, el banco y muchos precios estaban atados al dólar, estaban indexados, empezaban a subir, el Banco Central subía las tasas de interés. Eso generaba una crisis de confianza, porque encima parte de la deuda estaba atada a las tasas de interés locales, con lo cual más salida de capitales, más presión sobre el real. Y a su vez, esto genera, el Banco Central seguía subiendo las tasas de interés, y esto, ¡pum!, deprimía la economía automáticamente, era un desastre, ¿no? Entonces te decían que una de las mejores políticas para combatir a la inflación no eran en sí las metas de inflación, ¿no? Que al final termina siendo como un mecanismo un poquito perverso, porque eran procíclicas cuando el ciclo se venía abajo, ¿viste? Cosa que también había pasado en Asia en las finales de los 90, que tuvieron esa crisis de la moneda enorme, los bancos centrales respondían subiendo las tasas de interés para hacer atractivos los activos locales. Ahora eso a la economía la destrozó. Y en Brasil más o menos lo mismo. Entonces, la conclusión de este tipo era una de las mejores políticas para combatir la inflación. A veces no es solo la política monetaria, sino controlar el déficit fiscal, porque en el fondo esto te puede generar problemas. Porque el día de mañana le estás agregando un problema al Banco Central, que es la volatilidad en la moneda en relación al dólar. Entonces ahí te va a tener que hacer algo el Banco Central. Entonces va a tener que abandonar o va a tener que modificar su política de tasas para una cuestión particular, y eso va a generar un montón de desequilibrios en la economía argentina. Perdón, brasilera, y ahí tiramos el spoiler. Porque la realidad es que todo esto para la economía argentina es muy válido, ¿no? O sea, piensen así. Sturzenegger pone el programa de metas de inflación, qué sé yo, hoy entran muchos dólares a la Argentina para financiar la deuda. El año que viene la Reserva Federal empieza a subir la tasa de interés, hay un shock, una crisis de confianza, tenemos contagio, lo que sea. Cualquier shock externo que ustedes piensen que puede afectar a la economía argentina, inclusive te diría un Donald Trump presidente, eso puede traer reversiones en los flujos de capitales. Cuando tenés esas cuestiones, tenés presión sobre el peso, ¿no? Entonces se empieza a devaluar en relación al dólar. El Banco Central, que se va a quedar sentado mirando cómo parte de los precios de la economía argentina se mueven, no, va a subir la tasa de interés. Y eso te va a generar un problema. Porque, ¿qué dices tú? No, en realidad, programas de meta de inflación, y ponen el caso siempre colombiano, de que hubo un shock externo, el tipo de cambio fue el que acomodó. Pero yo lo quiero ver a Sturzenegger cuando le venga Mauricio Macri o cualquier ministro, presidente o lo que sea, del pero que haya en ese momento, y le diga, mira, negro, el dólar me bajó a 20, la gente me quiere matar, que puedo tener una corrida bancaria, ¿por qué no haces algo al respecto? Y Sturzenegger que le va a decir, no, la meta de inflación, no lo van a sacar a patadas. O sea, cero independencia. Entonces, la cuestión de fondo, ¿cuál era? ¿Fue Sturzenegger el problema? No. Fue el ministro de Economía, que en vez de haber hecho el ajuste fiscal, que hasta te reclama el Fondo Monetario Internacional de manera muy sutil, porque todavía no tenés que ir a requerir a él, pero el día que tengas que ir como prestamista de última instancia, te quiero ver. Esto ya lo vimos en la Argentina, se llamó 2001. El problema lo tiene el ministro de Economía, que no está haciendo las cosas. Para que en este momento dejó de ser un tipo que ya perdió el veranito y la paciencia. No demostró ninguna señal, muy gradual lo de este tipo. Y la verdad es que le está agregando un problema a algo que viene a ser una solución. O sea, acá la cuestión no es si las metas de inflación están bien o están mal. Ahora, ¿qué pasa? Si se cumple todo lo que Blanchard nos comentaba en Brasil para la Argentina, lo cual es, por desgracia, probable, la gente va a salir a decir, no, el programa de meta de inflación no sirven para nada. Pero la realidad es que el programa de meta de inflación estaba bien aplicado. Lo que pasaba es que le sumamos un problema, porque eso es bien de Argentina, ¿no? Si tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien, siempre nos sale algo mal, pero no pasa nada, esto se arregla solo. Entonces vamos a, capaz probablemente, romper una experiencia positiva que puede llegar a ser la de poner un sistema de meta de inflación y dar previsibilidad de precios en el mediano plazo, porque no hicimos las cuentas en el lado fiscal, no ajustamos los números, no sobreendeudamos. A ver, te diría que es hasta tonto esto, porque si la Argentina realmente lo que busca es algo que le permita desarrollarse en el largo plazo,
que saque al Estado del rol actual que tiene en la economía y le dé un rol más lógico de previsibilidad, de cuidar el ciclo económico en vez de ser la mano visible que lo empuja, estamos haciendo todo mal. Estamos perdiendo el tiempo. Esto es una pérdida de tiempo y la verdad que daría mucha lástima si el día de mañana todo esto se cae, se viene a pedazos y volvemos para atrás. Y encima con gente que obviamente va a tener toda la derecha política y decirle no, todo lo que hicieron en estos tiempos está todo mal, hay que tirarlo todo para atrás. Y no está todo mal. Entonces, para mí alguien debería hacer los deberes para no embarrar el buen laburo de otros. Yo creo que eso es lo que pasa, ¿no?, en la Argentina hoy. Hay una parte del gobierno que no está haciendo bien los deberes, que es demasiado electoralista, y otra parte que está pensando más realmente en hacer política económica. Alfonso demostró ser más justamente un político que un economista, un macroeconomista. Y la economía argentina necesita un buen macroeconomista de cabeza del Ministerio de Hacienda. No lo estamos teniendo. De acá no estamos pidiendo que renuncie, porque es un tipo muy inteligente. Yo ya siempre conté desde que empecé el podcast todas mis experiencias con él. Y es un tipo que, de lo intelectual, me parece un tipo inteligente, que tenía una buena carrera. Pero sería lógico que abandone un poco esa cuestión de político, de seguir ahí con el proyecto y que tiene que ganar sí o sí, y que hagamos las cosas en serio, que abandonemos ya, ¿viste? Esta cuestión del ciclo electoral y empecemos a pensar en la economía para que el Estado tome realmente el rol que tiene que hacer. Porque seguimos pidiendo deuda, seguimos incrementando el gasto público, así los impuestos nunca van a bajar. O sea, lo único que va a bajar es la inflación, perfecto, pero encima le estamos poniendo un problema como es el tema de la volatilidad que te genera estar totalmente expuesto en deuda. O sea, un problemón, o sea, nos estamos haciendo vulnerables nosotros mismos. Podríamos no serlo, podría la Argentina tener otras perspectivas, pero claramente no las tiene. Entonces, después tenemos nota baja en las calificadoras, entonces la gente se pregunta, preguntó los cambios la Argentina. Estamos a medio de hacer. Este ajuste fiscal que le reclama el Fondo Monetario Internacional no es porque tienen ganas de chusear a la Argentina hay que castigarla, no. Porque lo que no se hace hoy se hace mañana y cada vez que lo dejes pasar se va a hacer peor. Ya sabemos con creces la experiencia de no ajustar que pasó en los 90, que terminamos con la crisis del 2001, con un presidente yéndose en un helicóptero y con los problemas sociales que hubo. No veo por qué encima que ahora estamos en una situación social mucho más vulnerable, tenemos que volver a exponer a la población argentina otra vez a tener un problema como el que tuvimos por impericias. Porque esto no es un error, no es un error que nos vino de afuera, es un error forzado nuestro. Es no tomar real valor de lo que vale el futuro de la Argentina para sus políticos. Es algo que yo voy a insistir, porque me parece importante que la gente tome noción y que deje de ver al gobierno de Mauricio Macri como una derecha así liberal y que empiece a ver quién está trabajando bien y quién está haciendo cualquier cosa. Y la verdad que del Ministerio de Hacienda hay kirchnerismo como unos modales, como dice Milei, como dije yo en algún momento, o como dice inclusive estos muchachos como Expert y demás. Así que me parece que es un llamado de atención, ¿no? Que todo el mundo tiene que prestar atención. O sea, ¿a cómo hay que evaluar a la Argentina? ¿Pobreza cero? No, la pobreza cero se alcanza con desarrollo. Entonces, porque también puedes bajar el nivel de pobreza con asistencialismo estatal, pero si no lo podés pagar, eso es endeble, le estás vendiendo humo a la gente, como no tiene sentido. Entonces, hagamos que la Argentina sea un Estado, que tenga un Estado sustentable y un sector privado pujante. Pero por el camino que vamos, no vamos a tener ninguna de las dos cosas. Y eso es preocupante. La verdad que para mí es preocupante. Porque como economista uno tiende a tener esa perspectiva del mediano plazo y cuando vos lo ves decís, esto no está tan bien. O sea, si salimos de esta es de suerte. Y no creo que tengamos que apelar a la suerte como no peló ningún país del mundo para seguir siendo quienes somos. Me parece una exposición al reverendo pedo. Así que bueno, a ver cuánto duró el programa este. Programa cortito, 17 minutos. Creo que me lo van a agradecer un montón de gente en Reddit y en Twitter, esos viajes de subte, ¿viste? Si el subte no se te para, puedes escucharlo ahí en tramo corto en la línea D, la B, no sé, que te tomes ahí. Un viaje en Bondi ya no te lo prometo porque con el tráfico y todo eso. Pero si vas en auto, sos medio burgués y te gusta moverte en el auto y tenés para escuchar podcast, te viene bárbaro, es una General Paz esto, ¿eh? Una ida para allá. Así que bueno, mi nombre es Gabriel, espero que hayan disfrutado el programa del día de la fecha. Que no haya sido muy complejo, traté de que no lo fuese y les iba a dar muchos más números y cosas, pero me parece que lo fundamental está ahí, ¿no? A ver, acuérdense, la Argentina está saliendo todo el tiempo a los mercados a pedir deuda e internamente está haciendo las cosas bien en una parte.
Esto de ir a pedir deuda afuera nos está generando muchos problemas a futuro. Entonces estamos comprando un problema cuando podríamos tener la solución rápido ahora y ya despejarnos y pensar para adelante y continuar con las cosas que se están haciendo bien en este gobierno. Entonces, es eso, ¿no? Maticemos. Cambiemos y maticemos. Bueno, un abrazo para todos, ¿eh? Chau, chau.